Bien, muy buenos días. Vamos a comenzar. Buenas tardes ya. Buenas tardes. Bien, nada más antes de comenzar, les comento que aún no he recibido las claves para que ustedes puedan acceder. Espero que para el día lunes ya me los envíen, ¿sí? Y de este modo ya pueden subir sus actividades, ¿ok? Bueno, entonces recordemos qué es lo que hemos visto en la clase pasada. Empezamos a ver el concepto de alfabeto, las propiedades que cumplen los símbolos del alfabeto, en particular operaciones con alfabetos como conjuntos de elementos y por lo tanto aplicación de operaciones sobre los conjuntos, operaciones estándares sobre los conjuntos. ¿Sí? Hemos definido el concepto las propiedades, símbolo epsilon que representa palabra vacía, transposición de una palabra y definiciones de sufijo, prefijo y la subpalabra entre otras propiedades, ¿ok? Eso fue, noción que en principio ustedes las conocen, nada más para refrescar. Y lo mismo hacemos por el concepto de lenguajes, ¿ok? Extendemos estas nociones a conceptos de lenguajes. El lenguaje sobre alfabeto se refiere a cualquier subconjunto de propio alfabeto, epsilon bajo cerradura asterisco, ¿sí? Es importante no confundir el lenguaje y
conjunto de palabras que podemos generar a través de un alfabeto. ¿Sí? Como ejemplo, bueno, están ilustrados distintos lenguajes. Por ejemplo, dado alfabeto de letras A, B, podemos generar el conjunto de palabras, incluyendo palabra vacía. Aquí utilizamos símbolo lambda, por ejemplo, en lugar de epsilon. Puedo generar palabras que son propios símbolos y cualquier combinación de estos símbolos, en principio puede ser infinito. ¿Qué podemos formar de estos símbolos, no? Lenguaje, a su vez, es un subconjunto de de estas palabras que tienen, de algún modo, podemos decir, tienen significado, ¿no? Haciendo analogía con lenguajes naturales, a pesar de que a través del alfabeto latino podemos generar infinidad de palabras, palabras que forman, por ejemplo, lenguaje español, es un conjunto finito, aunque grande, ¿no? Pero el mismo alfabeto podemos utilizar para generar, por ejemplo, palabras en idioma inglés, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, el lenguaje no necesariamente incluye todas las palabras que podemos generar de estos símbolos, ¿no? Y aquí, por ejemplo, dos lenguajes que podemos formar, como ejemplo, lenguaje 1, que contiene nada más 3 palabras. Lenguaje 2, palabras descritas por combinaciones de símbolos A y B, siempre y cuando este número de símbolos sean pares iguales de A y B. En primer caso, el lenguaje L1 es un lenguaje finito y el lenguaje L2 es un lenguaje infinito. En general, obviamente, el caso de lenguajes finitos es bastante sencillo, pero casos de lenguajes infinitos son más interesantes, más complicados, ¿no? En principio, cualquier alfabeto contiene palabra vacía y, por lo tanto, lenguajes que tienen palabra vacía siempre son lenguajes. Es decir, podemos siempre hallar al menos un lenguaje para un alfabeto dado que contiene palabra vacía. Es decir, el lenguaje que no contiene ninguna palabra o contiene palabra vacía son siempre lenguajes, aunque son diferentes. Igual como en caso de alfabetos y palabras formadas por símbolos de alfabeto, podemos trabajar como conjuntos los lenguajes, ¿no?, asociados a estos alfabetos. Y las operaciones de conjuntos comprenden operaciones como, por ejemplo, intersección, unión, complemento, etc., ¿no? Formalmente podemos escribirlas así, ¿no? Símbolos que se contienen en ambos, ¿no?, o unión de los símbolos tanto en un lenguaje como en otro, y complemento solamente aquellos símbolos que no están en el lenguaje, pertenecen a otro lenguaje, por ejemplo, complementario. Igual podemos hacer transposición de lenguaje, ¿no?, concatenación de dos lenguajes, ¿no?, y las mismas cerraduras
sobre conjuntos cerraduras tipo clean o tipo más, ¿no? Es decir, por ejemplo, el lenguaje L asterisco sería formado por concatenación de 0 o más palabras del lenguaje, ¿sí? Mientras que en este caso tiene que ser al menos una palabra, ¿no? O más. Bueno, ya mencionamos esto, que un lenguaje forma extensión de otro normalmente, ¿sí? Y un lenguaje menor incluye, por ejemplo, a otro lenguaje y está cerrado bajo alguna concatenación, ¿no? Eso coincide con operación L+, por ejemplo, ¿no? De algún modo podemos decir que el lenguaje español incluye el lenguaje inglés, ¿no? Debido a los símbolos que tienen el alfabeto latino, ¿no? Para letras ñ, por ejemplo. Entonces tenemos capacidad de generar más palabras, ¿no? Transposición, ya lo mencionamos, igual subpalabras, prefijos, igual podemos aplicar para casos de lenguajes, ¿no? Como ejemplos de lenguajes que podemos formar o que son utilizados frecuentemente son, por ejemplo, lenguajes formados por símbolos de alfabeto, dígitos y letras mayúsculas. Esto nos permite generar palabras que cumplen ciertas características, por ejemplo, palabras que forman un número RFC válido, ¿sí? Que sabemos que contiene estos valores, ¿no? Pero además contienen combinaciones específicas de estos valores, ¿no? No cualquiera. Igual, por ejemplo, palabras que contienen cantidad par de Bs, en el siguiente ejemplo, los paréntesis que se abren y cierran, llamados paréntesis balanceados, ¿no? O, por ejemplo, palabras que forman números primos en forma binaria, ¿no? O bien palabras dadas por alguna expresión regular, como esta, ¿no? En forma binaria, y además que cumple cierta relación, ¿no? Entre ellas. O bien, por ejemplo, todos los símbolos de la tabla ASCII, y de los cuales podemos formar el programa en lenguaje C, etcétera. ¿Cuál es el problema? Es de estos lenguajes, el problema principal es cómo de infinidad de palabras determinamos solamente el subconjunto de palabras que forman el lenguaje. Obviamente sabemos que existen ciertas reglas que deben cumplir dichas palabras, como los que fueron mostrados en la lámina anterior, ¿no? En este sentido necesitamos un mecanismo que me permite, por ejemplo, determinar si una cadena de símbolos, una palabra, pertenece o no a un lenguaje dado. O a veces pura existencia de dichos símbolos nos puede interesar, ¿no? Por ejemplo, en procesamiento de texto natural, ¿no? Lenguaje natural, perdón. Y pues esto a su vez impone cuotas, por ejemplo, para tiempo de ejecución o espacio necesario, ¿no? De ejecución. Bueno, vienen algunos ejercicios, déjenme ver si le podemos hacer
por ejemplo, encontrar la forma de representar conjuntos de números primos usando alfabeto con un solo carácter. ¿Cómo podemos representar dichos números? O, por ejemplo, conjuntos de grafos simples orientados, árboles, ¿no? Usando un alfabeto de a lo más 3 caracteres, ¿no? O si queremos hallar conjuntos de las expresiones booleanas, ¿no? Entonces necesitamos definir obviamente el alfabeto y después el lenguaje, ¿no? Entonces todo esto requiere obviamente diseño o pensar, ¿no? Sobre cómo podemos representar esto, ¿no? Bueno, otros ejercicios simplemente están enfocados en demostrar identidades de acuerdo a propiedades que cumplen operaciones de unión e intersección para el caso de 3 lenguajes dados, ¿no? ¿Sí? Bueno, esto yo creo que los dejaré de ejercicio. Entonces, voy a pasar a las siguientes. Okay. Y nada más completo la información que acabo de presentar con las láminas que se llaman lenguajes 02 guión lenguajes complemento, es la presentación que está en el sitio, ¿sí? Que es notas del curso de teoría de autómatas y lenguajes de la Universidad de Madrid. De estas láminas nada más necesitamos la parte final. Okay. Voy a saltar estas láminas porque no nos interesan ahorita autómatas. Bueno, nos van a interesar más adelante, ¿sí? Aplicaciones, juego de vida, ¿no? Bueno, ya hemos mencionado aplicaciones de autómatas para un robot aspirador. Aquí, por ejemplo, está representado otro robot que es RoboSoccer, ¿no? Que juega soccer, cumpliendo básicamente estas reglas, ¿no? Descritas por este autómata de estados, ¿no? Y existe un estado de aceptación, es el que se desea llegar, ¿no? Y pasamos a lenguajes formales, ¿no? Ya hemos definido el alfabeto, ¿sí? Una cosa que no mencioné es que podemos crear alfabetos que contienen no solamente símbolos individuales, sino cadenas de símbolos o palabras, por ejemplo, siguientes, ¿no? En este caso, cada palabra representaría un símbolo del alfabeto. Y vemos, por ejemplo, como símbolos de algún lenguaje de programación, ¿sí? Que podemos identificar y los cuales podemos manipular, ¿okay? Entonces, por ejemplo, ese es el caso para el alfabeto E3, ¿no? Sigma 3. Las palabras que podemos componer, en particular para este alfabeto, obviamente va a ser concatenación de estos. Y, por ejemplo, esta palabra podría identificar toda la estructura necesaria para un bucle, ¿no? Obviamente teniendo como subpalabras operadores sobre los cuales voy a trabajar. Otros ejemplos. La longitud de la palabra.
En caso de tener símbolos individuales, obviamente es número de símbolos. En caso de que cada símbolo es una palabra para nosotros, su longitud va a ser número de palabras. Palabras, digamos, en lenguaje, ¿no? En lenguaje humano, no en lenguaje de símbolos del alfabeto. La longitud, las operaciones que ya hemos visto, ¿sí? Potenciación, es decir, concatenación, cierto número de veces. Usábamos índice K, ¿recuerdan? Y lenguaje también lo hemos definido. Lenguaje vacío definimos. Unión de lenguajes. Y es todo, ¿no? Básicamente estas láminas las puse para ilustrar más o ilustrar mejor algunos de los conceptos, ¿ok? Entonces, hasta este punto asumo que está claro, ¿no? Si tienen alguna pregunta, háganme saber, por favor. Ok, y si no, pasamos a igual a las siguientes láminas de la misma fuente, es decir, notas del curso de teoría de lenguajes que he utilizado para nada más ilustrar algunos puntos sobre autómatas, ¿no? ¿Por qué necesitamos autómatas? Porque autómatas nos permiten precisamente identificar las palabras o cadenas de caracteres, mejor dicho, que pertenecen a un lenguaje dado o bien no pertenecen, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Si el autómata llega a un estado de aceptación, lo vamos a interpretar como que reconoció la palabra que pertenece a un lenguaje dado. Si no llegó al estado de aceptación, quiere decir que esta palabra o esta cadena no forma parte del lenguaje. Y de este modo podemos distinguir estas cadenas, ¿no? Por ejemplo, en nuestro caso nos interesan lenguajes de programación. Y si vemos, por ejemplo, una secuencia if, then, else, si se reconocieron las tres palabras a través de autómata, quiere decir que forman parte del lenguaje de programación. De lo contrario, si se reconoció parcialmente o ninguna de las tres palabras, se descarta. ¿Okay? Bien, entonces esa es la razón de utilizar autómatas como un método, un mecanismo para implementar la primera fase de nuestro compilador, que es filtrado y reconocimiento de palabras del lenguaje. ¿Okay? Bueno, entonces de sus cursos de lenguajes y autómatas recuerdan que los autómatas podemos definir dos categorías: autómata finito determinista y no determinista, ¿no? Y además existe una cierta equivalencia entre estos autómatas, ¿sí? Es decir, existe un teorema establecido en los años 50, si no me equivoco, del siglo pasado, que me permite siempre hallar un equivalente, autómata finito determinista equivalente al autómata finito no determinista, ¿no? Y por lo tanto podemos convertir un autómata no determinista a un autómata determinista, ¿no? Además, podemos realizar operaciones de minimización del autómata, es decir, eliminar transiciones, por ejemplo, o estados no accesibles o redundantes, etcétera, de tal modo que nos permite reducir
complejidad del autómata, ¿no? Y finalmente podemos identificar el lenguaje que acepta el autómata, ¿no? Es decir, podemos realizar tarea, digamos, opuesta. Dado un autómata, determinar qué lenguaje acepta, o bien diseñar un autómata para que acepta cierto lenguaje. ¿Sí? O sea, son dos aspectos, dependiendo cómo formulamos el problema, pero ambos utilizan conceptos de autómatas. ¿A qué se refiere? Recuerdan que determinista se refiere a que cada combinación de símbolos y estado me produce el siguiente estado. Un solo estado. Y en caso no deterministas puede haber variaciones para misma combinación, ¿no? Del estado y símbolos del sistema. Además, existen transiciones vacías asociadas con palabra vacía, ¿ok? Esa es la característica de autómatas, ¿no? No deterministas. Sabemos que podemos representar los autómatas finitos bien a través de diagramas de transición, que es la forma gráfica intuitiva, o bien a través de tablas de transición, ¿sí? Que también es una forma, digamos, un poco extendida de presentar, ¿no? De representar un autómata. Entonces, recuerdan, diagramas de transición se forma de la siguiente manera: se utilizan círculos en los cuales se ponen en equivalencia los estados, ¿no? Con las letras normalmente P, Q, R, S, T, etc. Y los arcos o aristas que conectan los nodos, o edges en inglés, por eso a veces van a encontrar, por ejemplo, E con subíndice I. Son transiciones de un estado a otro, las cuales tienen asociado el símbolo correspondiente que realiza dicha transición. El estado inicial normalmente tiene flecha en uno de los estados, y el estado de aceptación o final normalmente se marca con doble círculo, o a veces le ponen el asterisco en el símbolo, en la letra del estado que es de aceptación, ¿no? dependiendo de el estilo de cada fuente, de cada publicación. Tablas de transición, a su vez, son unas matrices que ponen en equivalencia los estados y transiciones o conexiones que pueden tener de acuerdo al símbolo asociado en cada uno de estos. Entonces, presencia, por ejemplo, de la función de transición que transita, por ejemplo, de Q1 para el arista E2, lo puedo... bueno, estos son símbolos de entrada, perdón. Por ejemplo, recibiendo símbolo E2, me transito al siguiente estado. En este caso, quedo en el mismo estado, ¿no? Y etcétera. Bueno, son distintos ejemplos. Aquí debería de respetarse la misma nomenclatura que aquí. Pero bueno, son dos formas de representar, ¿no? Ambas son equivalentes, es importante mencionarlo. Recuerdan que formalmente es una quíntupla, ¿sí? Es decir, contiene 5 elementos, 5 conjuntos de elementos que son alfabeto de entrada, es decir, símbolos o palabras del alfabeto, el cual estamos proporcionando. Conjunto de estados, debe ser finito, no vacío, ¿sí?
y funciones de transición, aquellas que al hacer, digamos, operación a través de la función de transición se marca con X o cruz, me transita a un estado mismo o diferente del mismo conjunto de estados Q. Y además existen estados iniciales. Normalmente es un solo estado, que es uno de los estados posibles, y conjuntos de estados finales que pueden ser uno o más, ¿no? Que también forman parte del conjunto de estados, ¿sí? Como ejemplo, recuerden dada la descripción de la quíntupla de nuestro autómata, hay dos formas de representar la información o el autómata. Tenemos el conjunto de símbolos del alfabeto, conjunto de estados posibles, el estado ¿cómo le llamamos? Función de transición, F, que es un conjunto a su vez, el estado inicial y el estado final dado por un solo elemento. Entonces, F es a su vez una función dada por estos seis elementos, ¿no? Al recibir símbolo 0, si nosotros estamos en estado P, transitamos al Q. Si estamos en Q, transitamos al mismo Q. Si estamos al R, estamos regresando al mismo estado. Y en caso del símbolo 1, todas combinaciones me llevan al estado R. ¿Okay? La tabla de transición, igual construimos. Solamente tenemos dos símbolos, por lo tanto es 0, 1, y los estados, los tres posibles estados, ¿no? Estamos aquí, estado inicial, estado final, y vemos relación entre los estados que cumplen la función de transición. La forma gráfica o pictórica de representar esto en diagrama de transición, más clara, más intuitiva y rápidamente nos permiten identificar, por ejemplo, qué tipo de cadenas me permiten llegar al estado de aceptación, ¿no? ¿Cuáles son en este caso? Vemos que la transición con ceros, ¿no? Cierto número de ceros me van a llevar al estado Q, el cual es a su vez el estado de aceptación, mientras que cualquier combinación que comienza con 1, cualquier palabra que comienza con 1, importante mencionar que los símbolos se leen en este caso de izquierda a la derecha, ¿no? Entonces, el primer símbolo que aparece de izquierda es 1, me lleva a el estado R, a partir de cual, si yo recibo 0 o 1, me quedo en el mismo estado. Este estado a veces le llaman estado, si no me equivoco, estado tipo trampa, ¿sí? Del cual ya no puedo salir recibiendo cualquier símbolo. Lo mismo acá, si el símbolo el que sigue es el 1, después de 0 me lleva al estado R, ¿no? Entonces lo que nos interesa es autómata como reconocedores de lenguajes, ¿okay? Ese es el aspecto que nos interesa en particular de esto, de varios que existen, ¿sí? Ya lo mencioné, entonces aquí se repite nada más. Si el autómata transita desde un estado inicial a un estado final, realizando cierto número de movimientos o transiciones, se dice que se realizó reconocimiento o aceptación de cadena de entrada. Cuando no llega a este estado final, entonces no reconoce la cadena de entrada y por lo tanto decide que la cadena no pertenece al lenguaje. Lenguaje reconocido por nuestro autómata, ¿sí? Bueno,
movimiento o transición. Este aspecto es un poco más formal, simplemente se define cuáles son las cadenas. Son básicamente formadas por símbolos de nuestro alfabeto, ¿sí? Que a su vez forma un universo llamado universo de discurso a veces, ¿sí? Estado inicial. T va a ser nuestra cadena de entrada y configuración final va a ser aquella que termina con algún símbolo vacío o palabra vacía que significa fin de cadena. Aquí podemos ver la analogía con el fin de cadena en lenguaje C, por ejemplo. Cuando trabajamos con cadenas de símbolos, existe un símbolo que me indica hasta aquí llega la cadena, ¿no? Y podemos interpretarlo precisamente como símbolo lambda. Cuando llegamos a este símbolo lambda y llegamos a estado de aceptación, cuando trabajamos con el autómata finito, normalmente representamos la palabra como un conjunto de símbolos individuales, no divisibles, ¿okay? O conjunto de átomos, ¿no? Concatenación de átomos. Sin embargo, podemos extender el concepto de autómata a las palabras completas, ¿okay? Es decir, que reconozcan palabra completa. Es de algún modo generalización, ¿no? Entonces, las funciones de transición ahora van a ser las funciones que realicen transición al reconocer la palabra completa, ¿sí? Y eso lo vamos a llamar, por ejemplo, F'. ¿Okay? Entonces, quiere decir que la función transita a partir del estado F a un nuevo estado F'. Ajá. En caso de tener palabras de longitud 1, obviamente llegamos a situación original, ¿no? Y cuando no, cuando trabajamos ya con el conjunto completo de palabras, ya estamos manipulando la función F', que es generalización del caso, ¿no? Bien, espero que esto quede claro. Que esta es la generalización, es, digamos, el caso para un símbolo, y este es caso para conjunto de transiciones que serían equivalentes a transitar al reconocer, por ejemplo, una palabra completa, ¿sí? Al siguiente estado. ¿Okay? Y esto formalmente lo escribimos así. Es decir, existe un símbolo A, que es un símbolo final, que me transita ya toda la palabra al estado de aceptación, ¿no? Bien, para ilustrarlo, entonces podemos analizar el siguiente ejemplo, ¿no? Tenemos un autómata y queremos saber cuál va a ser el resultado de ejecución de la siguiente expresión, ¿no? Por ejemplo, estando en el estado P, si yo proporciono fin de cadena, ¿no? ¿Hacia dónde me transito, ¿no? Pues obviamente para llegar al estado de aceptación yo necesito al menos un 0, y aquí no hay ninguno, por lo tanto la palabra compuesta por cualquier símbolo previo al P solamente permite transitar por palabra vacía. Por lo tanto, como no existe transición asociada a esto, entonces ya no transito a partir del P a ningún otro lado, ¿no? La situación siguiente
implica que puedo tener cualquier número de ceros que puedo proporcionar como conjunto de símbolos al estado P para transitar al estado nuevo, que sería en este caso Q, que efectivamente cumple que si n obviamente es mayor que 1, es decir, existe al menos un 0, puedo transitar al estado Q. Y después, si tengo más símbolos, obviamente me mantengo en el mismo estado, ¿no? Por lo tanto, esta cadena sería aceptada, siempre y cuando n es mayor que 0, ¿no? La situación número 3, en caso de símbolos 1, termino en el estado R, que es un estado trampa, ¿no? Del cual no puedo salir. Finalmente, puedo analizar transiciones 4 y 5 para ver la situación en donde me voy a terminar, ¿no? Entonces aquí vemos que en principio la cadena 0,0, aunque me lleva al estado final, no tiene un símbolo de fin de cadena, por lo tanto transiciones siguientes se deben tomarse en cuenta. Lo mismo en el caso en el último caso, ¿no? La transición 1 me lleva al estado R y aquí recibiendo 2 veces 0 me quedo en el mismo estado R, ¿no? Bien, entonces para esta transición F', ya podemos reconocer palabras completas, ¿sí? Y entonces estas palabras obviamente deben terminar con algún símbolo vacío o palabra vacía, ¿sí? La cual al aplicar dicha transición me lleva a un estado Q, en donde Q es el estado final, ¿no? Es la definición formal de lo que se llama lenguaje asociado al autómata finito determinista, ¿no? Es decir, existe tal palabra y tal función de transición que me lleva siempre a un estado final, ¿sí? Una vez que la palabra fue consumida o, digamos, fue proporcionada completamente, ¿sí? Bueno, vemos más ejemplos para ilustrar dicho concepto. Por ejemplo, queremos saber para este autómata que está dado en esta lámina, ¿cuál sería el lenguaje aceptado en dos situaciones, ¿no? Primero, el autómata original, queremos saber qué cadenas permiten reconocer, ¿no? Entonces, rápidamente analizamos la situación, ¿sí? Vemos que las transiciones de un 0 o más me llevan al estado final, ¿no? Entonces, cualquier número de ceros mayor que 1 me lleva al estado de aceptación, que es Q. Y el siguiente inciso me dice si se hace F igual a R, es decir, estado final es R ahora, ¿qué tipo de lenguaje se va a reconocer? Nada más que no está aclarado aquí si el estado final incluye Q también o R, además de Q. Por lo que está escrito aquí entiendo que es nada más el estado R, ¿no? Entonces, en estado R, obviamente, si es el estado final, vamos a reconocer todas las palabras que comienzan con 1, seguido con cualquier número de ceros o 1, ¿no? Y esto, bueno, ya lo mencioné aquí. Y aquí viene nada más ilustración, ¿no? Que desde el estado P, con un número de ceros que sea,
llegamos al estado Q, ¿no? Pero siempre debe ser al menos 1. Por eso esta expresión me permite especificar qué tipo de palabras podemos formar, ¿no? Entonces, decir, tenemos impuesta una restricción sobre valores que tenemos los que podemos proporcionar como parte del lenguaje, ¿no? Entonces, estas expresiones permiten formular el lenguaje del autómata. El siguiente inciso precisamente es cuando se cambia el estado final al estado R. Y aquí realmente hay varias posibilidades. Una las mencioné y esta no les mencioné, pero también existe, ¿sí? Es decir, al estado R yo puedo transitar realizando o bien cierto número de ceros, símbolos de ceros, es decir, 1, al menos 1, ¿sí? O ninguno, porque n puede ser igual a 0, ¿no? En este caso, si n es igual a 0, esto es equivalente a que este símbolo no necesariamente está presente y la cadena que estamos proporcionando, cadena de símbolos, comienza con 1. Si comienza con 1, entonces rápidamente llegamos al estado de aceptación R, ¿no? Y X significa que X puede ser cualquier subpalabra, sufijo, ¿no? Del 1, formado por cualquier combinación de símbolos de nuestro alfabeto, que es 0 y 1. Es la forma de decir que puede ser cualquier combinación de ceros y unos seguido el 1. Y la transición para el símbolo 0 implica que pueden ser uno o más símbolos 0 seguido del símbolo 1 y cualquier otro símbolo 0 y 1 en cualquier combinación, ¿no? Entonces, realmente lo que hicimos es escribir dos autómatas que reconocen dos lenguajes distintos. Bien. Para describir el lenguaje que reconocen, esta restricción que hemos diseñado se conoce como la expresión regular que me describe el lenguaje que reconoce autómata. Entonces, en este caso vimos que la expresión regular era dada por este conjunto, ¿no? Si lo interpretamos como está escrito aquí, desde el estado P, con un 0, llego a estado Q. Y desde ahí pueden ser tantos ceros como yo quiera. ¿Sí? Esta cerradura 0 más implica que debe ser al menos un 0, ¿cierto? Al menos un 0 seguido de 1. Al menos un 0 seguido de 1 para llegar al estado de aceptación. Y después paréntesis, 0 más 1 me indican que puede ser concatenación de ceros y unos. En cualquier combinación bajo cerradura asterisco quiere decir que este inclusive puede ser no presente, es decir, con que yo tenga símbolos 0 y 1 ya llego al estado de aceptación, pero puede haber el número arbitrario de cualquier combinación de ceros y unos y siempre me quedo aquí en ciclo en el mismo estado, ¿no? Y esta expresión me permite generalizar todo lo que hemos escrito en forma gráfica o en forma de tablas de transición. Entonces todo el autómata se redujo en esta definición. Es decir, escribiendo una expresión regular, hemos definido un autómata.
O al revés, definiendo un autómata, hemos definido una expresión regular que le corresponde, ¿no? Por otro lado, hemos visto la posibilidad de transiciones para los símbolos que realizan, que comienzan con 1. En este caso, el lenguaje que vamos a formar va siempre a comenzar con un símbolo 1 y cualquier número de ceros y unos en su combinación, incluyendo 0. ¿Okay? Entonces, noten que son dos expresiones regulares que describen distintas partes de nuestro autómata. Ahora, si queremos definir un lenguaje que abarca ambas expresiones regulares, o más bien un lenguaje común de estos, necesitamos hacer una operación de, ¿cómo se llama? La unión, ¿no? Unión de lenguajes. Entonces, la unión de lenguajes es una expresión regular nueva que a su vez me permite generar un lenguaje nuevo, por ejemplo, LC, que combina los dos, ¿no? Entonces, vemos que hay unas partes que son comunes, por ejemplo, la última parte, 0 más 1, bajo cerradura de clean, es universal para ambos. También el 1 aparece en ambos, ¿okay? Entonces, la única diferencia es que en este caso, en el lenguaje B, 0 aparece, no aparece, y en el lenguaje A debe aparecer al menos una vez. Entonces, esto lo hacemos agregando cerradura tipo asterisco, es decir, agregando palabra vacía, y esto me permite cambiar de más a asterisco y generar una expresión regular que me describa ambas situaciones, ambos sublenguajes. ¿Sí? Y de este modo tenemos un lenguaje que me permite reconocer palabras formadas por esta bajo esta descripción, ¿no? O restricción, que a su vez forman una expresión regular esta. Bien, fuimos bastante rápido. No sé si tengan alguna duda, pregunta hasta ahora. Si no, continuamos entonces. A ver, aquí me escribieron, ¿no? Okay. Bien, entonces algunas definiciones más y voy a saltar algunas láminas, nada más detenerme en los que considero que serían más útiles para nuestro propósito, ¿sí? En particular, definición de estados accesibles y autómatas conexos, ¿sí? Obviamente se refieren al estado, por ejemplo, P del conjunto de estados Q. Son aquellos que a los cuales podemos llegar desde algún estado diferente, por ejemplo Q, ¿sí? Y por lo tanto existe una transición, una regla de transición que me lleva a este estado. De lo contrario, este estado será inaccesible, ¿no? Y además, cualquier estado es accesible desde sí mismo, ¿no? Obviamente, para símbolo vacío, esta transición sería la que me deja en la misma, en el mismo estado, ¿no? Bueno, autómatas conexos se refiere simplemente
aquellos que forman especie de abanico de estados conectados todos al estado Q0, que es el estado inicial, y es el autómata conexo, ¿no? Y un autómata no conexo lo podemos convertir en equivalente autómata conexo, eliminando los estados inaccesibles desde el estado inicial. En este caso, como son equivalentes, van a reconocer el mismo lenguaje. Existen varios algoritmos para eliminar dichos estados inaccesibles. ¿Okay? Un ejercicio que me gustaría que se hiciera es el siguiente. ¿Okay? Y considero que en 20 minutos que nos queda de la clase lo podemos hacer, ¿no? Por ejemplo, se pide lo siguiente: hallar un autómata conexo equivalente al dado. ¿Okay? Entonces hay un autómata dado con su tabla de transición. Entonces lo que necesitamos es crear un autómata conexo equivalente, es decir, los estados todos tienen que ser accesibles desde el estado inicial, que es el P, ¿no? Y los estados finales son varios. ¿Okay? Hay que determinar primero cuáles son los estados no accesibles. ¿Okay? Y los estados que salen de este estado inaccesible, estos hay que eliminarlos, ¿no? Y de este modo podemos crear un autómata equivalente. Además, hay que probar o corroborar más bien que ambos lenguajes, ambos autómatas reconozcan el mismo lenguaje, ¿no? Proporcionando, por ejemplo, algunas cadenas de prueba mismas para ambos autómatas. ¿Okay? Entonces, vamos a dedicarnos unos 15-20 minutos y después les pido que alguien muestre su solución o su foto. ¿Sí? Bien, pueden hacer diagrama de transición. Si gustan, pueden dibujarlo en Paint o en Word, ¿sí? En circulitos con sus arcos. Y tanto para original como para autómata conexo. ¿Sí? Adelante, por favor. Entonces, en unos 10-15 minutos vemos.
Bien, vamos a ver cómo van con la solución. Bien, ¿alguien ya terminó? ¿Le gustaría presentar su solución a alguien más? Bien, Rubén León, ¿puede presentar su solución, por favor? Sí, profesor. Permítame. Según yo queda así. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Las transiciones del estado P. Ok. ¿Y dónde están los estados Q, R y S? El estado, bueno, según yo, el estado Q y S son inaccesibles porque nada más llega a R. Pero no sabía bien si ponerlos o no. Para primer pregunta que se hace es, sí, primero hay que escribir el autómata completo y después ya el estado, o más bien autómata reducido, conexo. Esto sería más bien ya lo que corresponde al segundo punto, ¿no? Es decir, ya eliminando las transiciones inaccesibles. Entonces, tener ambos ayuda a determinar si reconocen el mismo lenguaje. ¿Sí? Profe, ¿le puedo mostrar pantalla? Claro, si nos permite entonces, Rubén. Sí, claro. Ok, Eduardo nos está mostrando el original. Vemos que existen dos estados que no son accesibles. ¿Quiere comentar algo? Sí, en el original los dos estados que son inaccesibles desde el inicial es la Q y la S, ya que no hay ninguna, ¿cómo se llama? Ninguna línea que nos lleve a ellos. Y entonces en el conexo se tienen que quitar estos dos, ya que no nos sirven. Entonces ambos lenguajes aceptan todas las palabras que contengan sufijo cero. Perfecto. Muy bien. ¿Los demás están de acuerdo con esto? ¿O han obtenido diferente? Sí, profesor, no salió lo mismo a mí. Igual me salió igual, profesor. Perfecto. Muy bien, me da mucho gusto que vamos a ir avanzando. Agradezco a los que presentaron su solución. Y ya estamos al límite de tiempo, por lo tanto, vamos a detenernos en esta lámina y continuamos el día lunes, ¿no? Entonces les pido por favor que hagan ejercicio que les acabo de mostrar de la clase 02 al final de la lámina. Ahorita les digo cuál. Lo describo en el sitio también, pero por lo pronto pueden comenzar, ¿sí?
la forma de ilustrar, digamos, trivial, podría ser sustituir distintos lenguajes y realizar por métodos de sustitución la demostración de estas identidades, ¿no? La otra forma sería usar definición del lenguaje como tal, sustituirlo y igual realizar comparación de ambas partes, ¿no? De izquierda y la derecha. Es cuestión de cómo ustedes quieran demostrar, ¿no? Esto sería la actividad o ejercicio o tarea. Ya vamos a empezar a nombrarlos como tarea, por favor. Para el lunes, no les tomará mucho tiempo hacerla, pero es importante que practiquen estas actividades, ¿no? Entonces, una vez repito que tengan las cuentas, todo lo que han hecho como tareas y actividades asignadas, habría que subirlas al sitio. Sitio de la nube. Sí, Alberto, diga. No lo escucho. En principio son cualquier... Entonces, inclusive puede ser lenguaje vacío, ¿no? Entonces, hay que demostrarlo, ¿no? Profesor, ¿ya me escucha? Sí. La duda que le decía es que creo que me confundió un poco. Entonces, ¿se suben también los ejercicios? Porque en la página nada más estaba lo que era de tareas y práctica 1. Ajá. Entonces, ¿todos los ejercicios también los metemos como tarea o...? No, ejercicios que estábamos haciendo ahorita, no. Solamente lo que estoy asignando, ¿no? En este caso, lo que está indicado ahorita en la pantalla, ¿sí? Como la siguiente actividad para el día lunes, ¿sí? Y obviamente la práctica, ¿no? A ver aquí, me pregunta Ruth algo, adelante. Entonces, serían ya 4 tareas, serían la arquitectura de las arquitecturas, el programa del diccionario, el que vimos la vez pasada, que es a mano, el programa, y los ejercicios de ahorita. ¿Serían ya 4 tareas en total, profe? Serían 3 tareas y el diccionario es la práctica, ¿recuerdan? Ok, sí, está bien. Pero como práctica, sí. Todas esas son las que vamos a subir a la nube, ¿verdad? Cuando nos dé la cuenta. Así es. Ok, gracias, profe. Sí, de nada. Bueno, si no hay más preguntas, entonces así hacemos y nos veremos el lunes. Yo en breve subo la descripción de tareas en el sitio. ¿Sí? Gracias, profesor.